Este es un recorrido por México. Un viaje a través de algunas de sus historias más desconocidas. Un estado del país. 3 historias. Esto es Lugares Secretos. La bitácora de un México escondido. Llegamos a Guanajuato, tal vez el estado con mayor tradición artística del país. Nuestro primer punto se encuentra en la capital del estado, en la calle de Pocitos 47, en la zona centro de la ciudad. En esta antigua casa nacería precisamente el mayor exponente de la pintura de nuestro país. Nos referimos nada menos que a Diego Rivera. Muchas de las pinturas de Rivera ya se encuentran en el subconsciente popular y se han convertido en parte de nuestra identidad como mexicanos. Su obra ocupa un lugar imprescindible en el muralismo mexicano y es esta, la que llevaría al movimiento a las principales vitrinas a nivel mundial. Su seno familiar era de una familia tradicional de Guanajuato, ¿no? Decimonónica, ¿no? Él pues yo creo que era una persona que no tenía muchos problemas económicos, ¿no? Más bien eran familias más o menos de buen nivel económico, y pues eso les permitía, les daba la holgura también de poder pensar en un hijo que pudiera estar en la academia de arte, ¿no? Diego, en muchos de sus murales y en muchos de su obra de caballete y dibujos, pues trae estas escenas de Guanajuato, ¿no? Incluso mucho del arte popular de Guanajuato está implícito en su obra de Diego, ¿no? Fue un gran paisajista, admirador de la naturaleza, sensible a estos campos de tierra pues muy abajeña, digamos, semiárida, de vegetación baja. Él hizo una investigación exhaustiva, ¿no? Exhaustiva, sí, y nos legó documentos invaluables sobre técnicas del encausto y del fresco, por ejemplo, ¿verdad? Que después y con los años O'Gorman retoma y se publican. Diego Rivera es muy positivista en cuanto a su admiración por la evolución. Y aquí se decía el renacimiento artístico mexicano. ¿Por qué? Porque se relacionaba el renacer de la nación con la explosión de la creatividad. Mucha gente dice que el mural de Chapingo es el mejor mural que pintó Diego Rivera, ¿no? Bueno, yo considero que sí es un gran mural. Y sí creo que hay una parte de este mural que pinta estas escenas de las minas. Y claro, pues debe de haber necesariamente una influencia muy directa de Guanajuato, ¿no? Porque pues siendo una ciudad eminentemente minera, pues yo creo que esta cercanía con todos los objetos, con la gente que por ahí pululaba en Guanajuato, pues eso siempre permea, ¿no? al artista desde chico. El homenaje que le hace a la reforma agraria en Chapingo, toda esta manera de equiparar el proceso revolucionario con la gestación de un ser vivo y luego la mujer que da a luz y tiene un hijo, ¿no? También tiene otra connotación que es la meramente artística, y en donde en el arte moderno se habla del renacimiento como regresar a las fuentes, aquello que es esencial y más importante y más representativo de un momento artístico. Junta distintas cosas, desde sus caminatas infantiles por la Alameda hasta
hasta sus ídolos artísticos, como puede haber sido José Guadalupe Posada y su calaca, la imagen de Zapata o la imagen de Madero frente al malvado de Cortés, por ejemplo. Se rodea de lo más querido, pero hace algo que lo caracteriza, que es capaz precisamente de absorber y plasmar aquello que está en el colectivo. Se pueden pasar uno una vida trabajándolo. Cómo refleja la mentalidad de su tiempo, cómo refleja la manera de captar y entender un objeto, cómo vive la situación política, cómo la plasma, cómo es capaz de hacer la representación más sublime de la revolución agraria y asombrar con su capacidad de síntesis para mostrar el proceso de construcción de un automóvil. Deja muchísimo. Yo considero que es uno de los pintores, si no es el pintor más grande que ha tenido México. Gran dibujante, como pocos. Creo que Diego Rivera es de esos artistas que son como se dice coloquialmente garbanzo de a libra, ¿no? De esos que se dan una vez cada 100 años, ¿no? Es un artista digamos, que trabajó en todos los en todos los géneros de la pintura, ¿no? Era un gran retratista, gran paisajista, trabajaba la naturaleza muerta como pocos, y bueno, se le conoce más por ser el gran muralista, ¿no? El gran muralista de México. Hoy en día es prácticamente imposible entender el movimiento muralista en México sin vislumbrar la obra de Diego Rivera. El museo actualmente presenta un aspecto más personal de su historia y es posible apreciar una parte importante de su trabajo en él. Pero las calles de esta ciudad no solo han sido plasmadas en las pinturas de Rivera. La música también ha sido, históricamente, uno de los aspectos más importantes en el estado. Nuestro siguiente punto se encuentra en el pueblo de Dolores Hidalgo, ubicado a 60 kilómetros de Guanajuato. Este lugar ha tenido algunos de los puntos más importantes en la historia de nuestro país. Pero es en esta ocasión, la Casa de Guanajuato número 13, en el centro del pueblo, la que llama nuestra atención. La casa de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez es el compositor más prolífico de nuestra historia. Es tal vez uno de los padres de la música mexicana como la conocemos al día de hoy. Su música ha tocado millones de personas, no solo en México, sino en todo el mundo. José Alfredo, antes de los 12 años en esta casa, ya trae la vena musical muy fuerte. El papá escribía poesía y algún tío también. Y bueno, es la suma genética de esa vocación por las artes. Él le cambia la letra a las rondas infantiles y a las canciones de Cricri. Desde muy chico. Es muy curioso porque cuando a José Alfredo le preguntaban quién es el mejor compositor de México, él decía Cricri. Sí le toca vivir no solamente un México post-revolucionario, sino problemas muy graves dentro del núcleo familiar, ¿no? Como es la pérdida de la cabeza de familia, y en una época donde la mujer era creada, educada y formada para hacer una familia. Pues imagínate mi abuela, doña Carmen Sandoval, en paz descanse, qué preparación podía haber tenido, profesionalmente hablando, para poder sacar adelante a una familia con 4 hijos, sola. La grabadora con la que él grababa sus canciones, porque José Alfredo Chico nos la trajo para acá, es una grabadora de carrete abierto chiquita. José Alfredo no sabía escribir música, entonces las ideas las grababa en esa grabadora, las tenía ahí guardadas. Él componía de silbidito, y esas ideas de la letra y la música le llegaban la mayor parte del tiempo juntas. Él decía que cuando llegaban letra y música juntas, la canción era mejor. Entonces él grababa esas ideas ahí. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ahí te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes de que
Él trabaja como mesero en un restaurante que se llama La Sirena, en Santa María la Ribera. Ahí llega Andrés Huesca, de Andrés Huesca y sus Costeños, que es un grupo que tiene pues varios discos editados por lo que era RCA Víctor, que ahora es BMG Ariola. Y ahí Mariano Rivera Conde, que fue la persona que descubre a muchos artistas en México, le produce esa canción sin conocerlo, porque el que insiste mucho en que se grabe Yo es Andrés Huesca. Y desde ahí empieza el fenómeno de José Alfredo, que no ha parado hasta el 2018. Yo que tanto lloré por tus besos, yo que siempre te hablé sin mentiras. Pero yo, ella, qué suerte la mía, la que se fue, hacen boom en México y generan una historia de que es el mismo compositor el que se desplaza a sí mismo. Un hit entra y desplaza a José Alfredo Jiménez y José Alfredo vuelve a entrar así 5 veces. Esto de desplazarse 5 veces solo lo han hecho los Beatles en la historia de la música comercial. La RCA obviamente se fija qué es lo que está pasando con él y pues recibe un gran impulso, ¿no? Es el verso original de mi canción Ella, que no se grabó, pero con el que yo la estrené hace 19 años aquí en Guadalajara. Decía así: y se fue para siempre. No recuerdo si al irse me dijo adiós o se fue en silencio. Solo sé que mi vida se llenó de tristeza, porque amores como esos, cuando se alejan, no vuelven jamás. Como me lo dice el maestro Fuentes, tu papá no escribía por encargo. Como hay muchos autores, sin duda uno de los más grandes autores por encargo, el maestro Manuel Esperón, que al lado de Cortázar hicieran obras maravillosas como Amorcito Corazón, Mi Cariñito, ilustraron musicalmente la época de oro del cine nacional. Mi papá no. Me dice el maestro Fuentes, tu papá era un autor vivencial. Él iba escribiendo lo que iba viviendo. Yo no puedo hacer canciones comerciales. Las tengo que vivir en carne propia. Por eso estoy tan enamorado como estoy. Por eso yo muchas veces le digo a la gente, si realmente quieres escuchar la biografía más real de mi padre, olvídate lo que dicen los hijos, olvídate lo que dice en Wikipedia. Escucha cronológicamente sus canciones y esa es la vida de José Alfredo Jiménez. Ahí te va a decir por lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, quién era su amor en ese momento, cómo se sentía él físicamente, mentalmente. Y realmente mi padre, su obra es una cronología, porque su obra no deja de avanzar conforme a lo que él iba viviendo. Estoy tan lejos de ti y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos. Las composiciones de José Alfredo Jiménez han sido regrabadas en prácticamente todo el mundo, traducidas a varios idiomas y en diferentes géneros musicales. En un momento regresamos con más de su historia. José Alfredo vive esa magia del México grande, del México del muralismo, del México de los grandes escritores, del México de la época de oro del cine, y entiende muy bien el papel protagónico que tiene ese momento como un ícono de las cosas y de las costumbres de México. José Alfredo no era un hombre vestido de charro. José Alfredo era un charro que le cantaba al Perro Negro, que le cantaba al pueblo, que le cantaba a Pedro el Herrero, que se ponía en los zapatos de la gente y que sabía muy bien comunicarse con su pueblo. Por ejemplo, Pedro Infante
es importantísimo en la vida de José Alfredo porque le mete 22 temas al cine y le mete 22 temas en discos. Hay gente que dice que las canciones de José Alfredo las canta mejor José Alfredo. Les gusta mucho más la interpretación de José Alfredo Jiménez, que es un autor que decía: yo no canto bonito, pero canto con mucho sentimiento. Esta noche le doy serenata, no me importa perder o ganar. Decía cosas muy fuertes que incluso son a veces vetadas en la radio. Llegó borracho el borracho. Llegó borracho el borracho, pidiendo 5 tequilas. Equivaldría a nosotros ahorita a tener en el radio a alguien como, no sé, Bunbury o Sabina diciendo: me estoy metiendo algo por las venas y estoy pensando en ti. También en el sentido del amor y el desamor, yo no creo que haya un poeta más importante que José Alfredo para hablar de esos dos temas, ¿no? Monsiváis era fan de José Alfredo y decía que no había cómo envejecerlo. José Alfredo nunca supo qué cantidad de discos vendió, nunca supo hasta dónde iba a llegar. Tenía la idea y lo sabía de alguna manera porque él hizo giras a España, hizo giras a Colombia varias veces, hizo giras a Estados Unidos muchas veces, pero realmente yo creo que la trascendencia que tiene no la podía medir. Hay también reconocimientos de gente que llega de otros países a México, como Van Cliburn, que toca en Bellas Artes, y el encore de él, siendo un recital formal, es el jinete de José Alfredo en un arreglo para piano. El hecho de que lo han vuelto un José Alfredo sinfónico también, el maestro Limón y la Sinfónica de Baja California han hecho 2 o 3 discos de José Alfredo Jiménez, instrumental para guitarra. Roberto Limón hace los arreglos y toca la guitarra solista, y la Sinfónica de Baja California es el primer disco y es tan fuerte que tienen que hacer un segundo disco en relación a José Alfredo. Así hay muchas manifestaciones en el mundo. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos alejados del mundo, donde no haya justicia. Una cosa muy importante de mi padre, que está reflejado en su obra y en su última voluntad, es que él nunca le perdió el amor a su tierra, al Estado y a su pueblo en particular. José Alfredo vio con mucho cariño a Dolores. Es más, el 25 aniversario como compositor lo realizó en Dolores con Armando Manzanero, con Lucha Villa, con el Mariachi Vargas, con una gran sensibilidad para regalarle a su pueblo un poquito de alegría. Mi papá nunca perdió el arraigo a su pueblo, el cariño a su tierra, y tan es así que su última voluntad, que dejó grabada, es: yo quiero que a mí me entierren en Dolores Hidalgo. El mausoleo de José Alfredo Jiménez, ubicado en el Panteón Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, es un punto obligado para cualquier turista. Y eso se traduce en una derrama económica y un beneficio para los lugareños. Su legado es que forma parte del acervo cultural de nuestro país. Lo que más significa para los mexicanos y los hispanoparlantes alrededor de todo el mundo es un compositor obligado, es un poeta del pueblo que todos necesitamos acudir a él en algún momento de nuestra vida, cuando estamos tristes, cuando rompemos, cuando estamos enamorados, porque su gama de canciones abarca precisamente todos los estados de ánimo del ser humano: la tristeza, la ruptura, la emoción, la alegría, el sentirse vivo, y yo creo que es lo más importante que significa para la gente, ¿no? Es esa persona que nos acompaña en todos los momentos. Las canciones de José Alfredo Jiménez trascienden mucho más allá de la música en sí. Retratan la personalidad de un México pasado, que en algunos casos se puede seguir viendo hoy en día. Entender sus canciones, de muchas formas, es entender una parte de nosotros. Pero para tener una fotografía más completa de quiénes somos, es necesario entender de dónde venimos.
Nuestro último punto de la bitácora se encuentra justo a un costado de la parroquia de San Miguel Arcángel, en San Miguel de Allende. Las calles de San Miguel serían testigos de la vida del capitán Ignacio Allende. Y es en este punto donde se llevaron a cabo varios de los sucesos que desembocarían en la independencia de nuestro país. Ignacio de Allende y Unzaga era el quinto de una familia de 6 niños. Fue, diríamos, el penúltimo de esa familia. Nace después de él una niñita que se llama Mariana y es cuando su madre muere. Él tendría unos 3 años cuando muere su madre y unos 18 años cuando muere su padre Domingo. La familia pues era una familia de recursos. ¿Cuáles eran los recursos? Tenían haciendas, tenían ranchos, molinos y de eso vivían. Era un criollo. Al decir criollo yo quiero hacer énfasis en que en estos años del siglo XVIII el criollo de la época es el criado, nacido y nutrido en tierra americana. Yo creo que lo que sí es importante decir de Allende es que no lo conocemos tal como fue. De Allende dice que él estaba en Puebla cuando oyó que había sido aprendido el virrey y lo mandaban preso a Veracruz para enviarlo a España preso. El nuevo virrey que habían puesto que se habían levantado estos civiles, se llamaba Pedro de Garibay y era un militar de 80 años, no tenía ningún derecho para ser virrey. Es cuando viene Allende aquí, a San Miguel, a su villa natal, y viene muy posiblemente a fines del año 8 y empieza a reunir a sus amigos para hacer una junta secreta. Llegaron a ser más de 60. Hidalgo no tiene nada que ver con esto, no es miembro todavía, no lo han invitado. Y el que sí anda promoviendo por todos lados la independencia es Allende. 2 veces va a la Ciudad de México. Y sabemos también, porque lo dice Allende, que ellos no tenían un plan de insurrección propiamente dicho, sino, como dice él, estábamos esperando qué sucedía con el plan de México, porque los de México, los conspiradores de México nos iban a decir qué hacer. Él siempre estuvo en contacto con algún grupo importante de la Ciudad de México, entre ellos con uno de los Faguaga. Los Faguaga, esa familia fue la más rica, no solamente de la Nueva España, de toda la América española. Y luego, después, otro que fue un guanajuatense muy importante, el Marqués de Rayas, de Guanajuato, que era de los principales promotores de la independencia desde entonces. En enero de 10, lo cuenta Allende, no yo, él dice que se acercó a él Hidalgo y le dijo, don Ignacio, ¿me puede ayudar? Porque, mire, tengo una carta del intendente Riaño que me dice que consiga que el ayuntamiento de San Miguel me nombre para ser enviado a las Cortes españolas. Hidalgo quería ir a representar aquí en la provincia de Guanajuato a las Cortes. Intenta Allende decirles a los miembros, a los regidores de aquí, que por qué no mandan a Hidalgo para que los represente, y le dicen ya es tarde, ya escogimos a otro. Eso nos indica también que tampoco era tan importante para la insurrección. Van 2 a Querétaro a formar la junta, esta que conocemos, donde estuvo la corregidora y ellos. Allende mismo, que tenía muchos contactos con Querétaro, y conoce a la corregidora, conoce al corregidor, y Francisco de Lanzagorta, que está organizando toda la insurrección desde el año 8, 9 y 10, es Allende. Pero en un momento dado, aquí se decide que el que dé la voz sea un sacerdote, para que no haya dudas y el pueblo lo siga. Quien propone a Hidalgo como vocero de la insurrección, que es Allende mismo. La insurrección se había planeado para iniciarse el 29 de septiembre, el 15 de septiembre, aquí en San Miguel. Narciso Loreto de la Canal era uno de los conspiradores y recibe una carta en la mañana de Guanajuato con una orden de aprehensión contra Allende y contra Aldama. Allende entonces, cuando se entera ese 15 de septiembre, que era sábado, que ya lo van a prender, a las 5 de la tarde, le calculamos, se va volado a caballo a Dolores. ¿A qué va? A decirle a Hidalgo, señor, ahora sí, va a tener usted que dar la voz, porque ya nos queda mucho que hacer. Allende en su proceso dice que él nunca quiso ser el jefe, que él nunca quiso tener puestos, porque él no era para eso. Se ve que tenía convicciones, eso sí era un hombre de convicciones, y en eso se mantiene. Por eso son los enfrentamientos
con Hidalgo. No quiere que haya saqueos, no quiere que haya muertes, no quiere que haya violencia, y yo creo que eso es lo que los separa. Allende y a Jiménez y a Aldama los procesan también en mayo y los condenan a muerte para ser fusilados el 26 de junio. Es muy importante lo que Allende dice en su causa. Cuando le dicen, señor, usted cometió un delito de alta traición contra el rey y contra su patria y contra la religión, les dice, no señores, en todo caso mi delito fue de alta lealtad, porque nosotros nos levantamos en defensa del rey, el rey estaba preso, en defensa de la religión, que estaba siendo atacada por los franceses, y en defensa de nuestra patria. La historia que se escribió en el 19, que es la que se ha ido repitiendo, no tomó en cuenta lo que dijo Allende, tomó en cuenta lo que dijo Hidalgo y lo que dijo Aldama, pero no conocieron ni el proceso de Allende ni el proceso de Jiménez, que cuenta qué razones le dio Allende para convencerlo. En Guanajuato, aún es posible apreciar entre sus calles y sus pueblos 200 años de nuestra historia. La historia de Allende no es la única que conocemos acerca de los inicios de nuestra nación. Pocos estados de la República cuentan con esa mística y esos matices. Nuestro primer recorrido por Guanajuato ha terminado. Pronto estaremos trazando los nuevos puntos de la ruta.